Es que nadie habla del suelo porque nada más lo vemos como una utilización de producción. Si no hay un buen suelo, no vamos a tener ni siquiera productos que comer. A pesar de que hemos hecho un gran esfuerzo en hacer estudios e investigaciones de suelo, nos falta más. Tienes que diagnosticarlo, tienes que analizarlo, tienes que verlo, tienes que palparlo. El día que tengamos un mapa de México donde nos diga por región qué es lo que tenemos que sembrar, entonces estaremos ganando. Las empresas se tienen que hacer responsables si hubo daños ambientales y daños a la salud del ser humano. Venezuela es uno de los países que tiene mayor reserva de agua dulce. Ok. Por eso está contra Venezuela. Mientras no tengamos la actitud de que debe de ser para un bien común, no vamos a salir del hoyo. Hola, buenas noches a todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Este es su podcast Contra Máscaras, en donde jueves con jueves traemos invitados especiales y también las noticias más importantes de toda la semana. Esta noche nos acompaña mi compañero Sergio y también nuestra gran invitada de lujo, la ingeniera y doctora Erika García López. Buenas noches. Bienvenida. La verdad es que como equipo estamos muy felices de tenerla por aquí, ya que, bueno, dándoles tantito contexto, yo le conocí justo a Erika en el primer congreso de periodismo que llevó a cabo la BUAP. Como saben, yo estoy estudiando periodismo y ella participó en el panel de periodismo científico y obviamente quienes me conocen saben que cuando le escuché mi mente explotó y dijo, sí, esto quiere hacer un ingeniero ambiental. Y bueno, para comenzar rápidamente, vamos a dar las noticias más importantes de la semana, de lo que ha ocurrido en estos días, y quisiera pasarle la palabra a mi compañero Sergio. Bueno, primero agradecer a Erika que nos está acompañando aquí. La verdad es que no hemos tenido la oportunidad de tener una doctora en esta área. Ya veremos qué es lo que se puede sacar de esta conversación. Así que, pues, como primera noticia, como parte de lo que nosotros como cuarto poder tenemos que hacer, es contrarrestar lo que está sucediendo con los otros tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces nosotros como cuarto poder, pues somos esta contrapropuesta, somos la voz del pueblo, ¿no? Surge de esa manera esta ciencia. En este caso, quiero hablar, empezar a invocar un tema que creo que en México todavía no está muy investigado y que las personas que lo investigan están muy estigmatizadas, se les ataca mucho, perdón, en las redes por lo mismo. En este caso hablo del Pax Narca. A las personas que nos están viendo y a nuestra invitada, hemos hecho en Contramáscaras una columna recientemente, tiene una semana aproximadamente, o dos, que hablamos sobre el Pax Narca y hablamos del caso Mayo Zambada. Todo lo que está sucediendo allá en Sinaloa. Entonces la noticia que yo quería mencionar es lo que está sucediendo en Sinaloa, no referente a la captura de ellos, sino la consecuencia, ¿no? Es como el 12º día, el 13º día de una guerra entre los cárteles que están allá. Y sin embargo, lamentablemente el presidente y el gobernador y las autoridades manejan una versión donde ocultan todo esto. Incluso apenas está un debate reciente de que el presidente dijo que en Guanajuato las personas, bueno, ya no existen más, ¿no? Okay. Más ahí que allá. Y es que últimamente hemos tratado de ser más cuidadosos en el algoritmo. Entonces, si nosotros mencionamos palabras como ERTE, ahí se afecta un poco. Nos banean. Pero bueno, la pregunta es aquí a nuestra invitada es, ¿tú qué opinas de este Pax Narca? ¿Crees que sí existe? ¿Crees que todavía se queda como en un veremos? ¿Tú qué opinas como de todo lo que está sucediendo? Mira, de hecho sí existe, es evidente, inclusive el país, inclusive también el estado de Puebla no se salva de esa violencia, de ese tipo de tema que como tú dices, no se habla, no se menciona, lo ocultan o lo manejan de diferente manera para distraer o también para que la población no entre en pánico.
Sí. ¿no? También hay que ser coherentes en ese aspecto, ser un poquito más meticulosos, porque si las personas empiezan a tener ese miedo, pueden empezar a transversar, decir cosas que a lo mejor no vienen en el sentido del caso, ¿no? Y desgraciadamente por desconocimiento, hoy en día, precisamente dentro de las redes sociales, puede haber un detonamiento donde pueden crear pues una campaña hasta de miedo. Claro. Entonces, pienso que en ese aspecto está bien que se maneje moderadamente, pero sí hay que decir también la verdad, claro, que es diferente, sí, sí, ¿no? Que es diferente y que hay que darlo con datos de validez, para que entonces así las personas estemos precavidas, estemos de una manera advertidas ante ese tipo de situaciones violentas. ¿Por qué? Porque no estamos, no estamos nosotros aislados de que nos pueda pasar en algún momento, claro, ¿no? Entonces, en ese aspecto pienso que sí deberíamos de estar contrarrestando esa información, ¿no? Ok, gracias. Y justo pensando en todo el tema de que pasa en Sinaloa, yo tengo algunos amigos que justo viven ahí, ¿no? Uh-huh. Y han subido memes que decían que mientras todo México estaba disfrutando lo del 16 de septiembre, ellos estaban refugiados en sus casas, que no podían salir, que ellos mismos hicieron una toque de queda, ya que el gobernador salió a decir que no, todo bien, pero ellos, no quiero que me valeen mientras voy a mi escuela o voy a comer con mi abuela. Y sí le pedían a las personas que por favor habláramos del tema, ¿no? No con esta medida tendenciosa, sino con la realidad de, oye, hay personas que se ven limitadas a tener una vida social en este momento, porque ir a una plaza pública es un riesgo en este momento en Sinaloa. Se canceló, ¿no? El grito ya. Se terminó cancelando el grito y pues lastimosamente sí es un tema bien complejo y sobre todo que toca cuestiones que el gobierno no quiere que nadie sepa, ¿no? Y que lastimosamente algunos otros compañeros periodistas pues han sido o desaparecidos o asesinados por lo mismo de intentar sacar a la luz ese tipo de temas, como tú lo dices, con datos, con la realidad, con pruebas, con cosas que puedan respaldar su dicho y lastimosamente ese dicho termina siendo su sentencia, ¿no? Y bueno, pues eso es al menos lo que yo quisiera comentar en tema Sinaloa. También comentar, ¿no? Que en Puebla, como tú lo acabas de decir, no estamos aislados. Huejotzingo, Cuetzalan, Izúcar de Matamoros, la Sierra Negra, todos son focos rojos donde tenemos feminicidios, desapariciones de menores, que está pasando ahorita. O sea, esta semana una chica en Huejotzingo fue víctima de feminicidio, lastimosamente. De hecho, le encontraron en un terreno baldío aún con signos vitales. La ambulancia tardó 2 horas en llegar. Entonces, cuando llegó la ambulancia, la chica ya había muerto. Entonces, probablemente si el Estado hubiera tenido... si el Estado hubiera tenido mejores dinámicas para atender emergencias de salud, probablemente la chica hubiera sido víctima de un ataque con probabilidad a feminicidio y no ya siendo una víctima de feminicidio. Pasó lo mismo en Cuetzalan, no hace menos de 3 semanas, también una chica, 14 años, víctima de feminicidio, la van a dejar a un campo, ya lastimosamente la encontraron muerta y pues estos casos se repiten en todas esas zonas, ¿no? Y también las desapariciones forzadas, desapareció un niño de 3 años ahí en la Sierra Negra, y el Estado se tardó un mes en sacar la alerta Amber, ¿no? O sea, y nos vamos dando cuenta cómo el Estado tiene las herramientas para poder atender este tipo de casos, ¿no? Porque ya generamos políticas públicas y reglamentos y protocolos y leyes, pero si son negligentes, si no hacen las cosas como se han construido, pues lastimosamente quedan en papel, ¿no? Sí. Y siguen terminando con la vida de muchísimas personas sin justicia, sin reparación del daño, ¿no? Porque también cuando hablamos de justicia hay que saber que no solo tiene que ser pronta y expedita, ¿no?
sino que debe de haber un respaldo de no repetición. Y pues no sucede eso en Puebla, en Sinaloa y muy rara vez en nuestro territorio. Sergio. Bueno, pues nosotros aquí en Contramáscaras hemos hecho investigaciones. Bueno, Jaime López, que le mandamos un saludo, que no nos pudo acompañar. A él es el que ha estado más en este caso de Socorro Barrera. Este caso de Izúcar de Matamoros, donde incluso un testigo protegido fue y es un caso impune todavía, a pesar de que se ha tratado de hacer ruido, pues conocemos que hay mucha impunidad y que por eso mismo incluso recién se dio una gran reforma constitucional al Poder Judicial. Entonces, hablando de este tema del Poder Judicial, y ya para cerrar este círculo un poco del tema, ¿tú qué opinas de la reforma al Poder Judicial? Mira, yo sé que hay contraposiciones e ideas, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo porque al menos en mi ámbito, en mi línea, en el área ambiental, ya se necesita no solamente de que ahorita en la legislación, la actualización o que sea más rigurosa. La legislación ambiental no pertenece al Código Penal. Ok, ¿por qué? No está. Okay. Y es por eso que yo sí estoy a favor. Sí. ¿Para qué? Para que esta área, esta línea pueda entrar y también en algún momento ser sancionado. Por supuesto. O sea, ¿cuándo hemos visto un juicio en donde se lleve una empresa que ha contaminado en México? En la historia de México. Nunca. No se ha visto. No, creo que no. Entonces, eso es lo que necesitamos. En Estados Unidos lo tienen, en Europa lo tienen. Por eso es que son muy rigurosas las normas y las leyes ambientales en esos países. Okay. En México, por más que queramos hacerlo, se queda nada más en la parte civil, ni de castigo, nada más. Y quizás una Comisión de Derechos Humanos lanza recomendaciones a los poderes legislativos, pero no más, ¿no? De ahí no pasa. Entonces, sí, no, los derechos humanos aquí están... Sí. Está horrible todo. Entonces, necesitamos esa parte. Por esa razón, yo sí estoy de acuerdo que ojalá ya con nuevos, ¿no? Esperemos, ¿no? Todo es un cambio y bueno, dentro de los cambios tenemos que esperar los resultados. Claro, justo. ¿No? Todavía entonces, ver para creer. Ver para creer, exacto. Claro. Así es. Pues muchísimas gracias por también que podamos poner estos temas en la mesa. Creo que en mi vida, desde que comenzó este trip de lo de la reforma judicial, no había escuchado lo que tú nos compartes, Erika, que pasa desapercibido, ¿no? Así es. Claro que cuando se trata de reformar cualquier sistema constitucional a cualquiera de los tres poderes legislativos, claro que va a llevar sus temas, ¿no? Claro que también va a tener sus cosas negativas de atrás, sus cosas positivas, y creo que como sociedad debemos aprender a dar un análisis amplio de ello, no caer en dicotomías de no, está horrible, nos vamos a convertir en Venezuela, o no, es la mejor, nos vamos a convertir en Italia, o cosas así, ¿no? Hay que entender que somos humanos, quienes están en el gobierno son humanos, las personas a pie somos humanos, todos son procesos con errores y de a prueba de error, porque eso somos los humanos. Digo, espero que quien nos escuche no tenga nada que tirar. No sea un robot. No sea un robot también. Pero definitivamente sí, pues es complejo, pero como todo, siempre esperamos que funcionen para bien cualquier reforma que existe en nuestro país, ¿no? Sí. No solo esta que presentan, sino las que han presentado antes, que realmente estén funcionando para el pueblo. Y si no, pues como pueblo nos toca hacer una crítica y nos toca exigir y nos toca meternos también en el área legislativa para decir, no, esto no me parece, este artículo no, impúgnalo, y todo ese tema que no sea solo me voy a quejar en redes sociales, ¿no? O voy a hacer un tweet donde digo que esto es lo peor que nos ha pasado. Y bueno, justo para cerrar rápidamente esta primera parte del podcast, me gustaría ya comenzar a centrarnos en Erika. Gracias. De nueva cuenta, pues
les digo, ¿no? Yo la conocí en este panel y me maravilló todo el trabajo que hace. Y para eso, pues mi primera pregunta, Erika, es, ¿de dónde quisiste primero estudiar ingeniería ambiental, no? O sea, ¿qué estaba pensando Erika, joven, de yo quiero ser ingeniera ambiental? Incluso fue algo que quizás Andy iba a estudiar. Ajá. Sí, o sea, que sí lo estudié. Bien. Bueno, gracias. Todo se remonta a mi época de la secundaria, cuando en ese entonces empiezan a hablar los profesores del cambio climático, ya se venían los primeros estragos por la contaminación en México. Eran los años 90, Okay. ¿no? Y precisamente es cuando sale a la noticia que el doctor Molina, ¿no? Descubre por qué se estaba destruyendo la capa de ozono. Pues entre lo que estábamos en la chaviza y los 90 y el dance, pues era algo pues padre, porque nosotros empezamos a mirar ya ahora nuestra atmósfera diferente, ¿no? Pero fue una ocasión, y lo nombro y le mando muchos saludos a Pamela Tajonar, la periodista ambiental pues de aquí de Puebla. Pamela ¿no? Tajonar. Pamela Tajonar. Ella escribe en sus columnas, ¿no? Tierra Baldía. Okay. Así se llamaba, y de hecho tenía ahí también su programa. Y empiezo a leer notas de lo que ella hace de periodismo ambiental, y me llama mucho la atención. Y es cuando por primera vez empieza a nombrar las carreras que se abren en Puebla, porque fue en los 90 cuando llega tecnología ambiental. La primera generación de la BUAP es en 1999, Okay. cuando voy exactamente egresando de preparatoria. Y pues yo dije, BUAP ya la tiene, me voy a estudiar ingeniería ambiental. Wow. O sea, fuiste la primera generación. La segunda. La segunda. La segunda. O sea, la primera fue del 99. Y la segunda fue el 2000. Entonces yo soy segunda generación. Qué Así loco. Y qué chido, ¿no? Que puedas tú ser parte del antecedente de aquellos que llegamos a la FIC y dijimos, qué ganas de estudiar ingeniería ambiental. Y seremos mejor que la primera generación. No dijimos eso, pero sí, o sea, yo cuando entré a estudiar creí que era de las carreras como nuevas, ¿no? Y luego me dijeron, no, pues está de principios de los 2000, y yo, ¿cómo que llevamos 20 años generando ingenieros ambientales y no hemos hecho cambios así trascendentes, ¿no? Eso como que a mí me movía mucho en mi cabecita, ¿no? Bueno, y en ese tenor, Erika, estudias ingeniería ambiental. ¿Cuál fue tu experiencia como joven de estudiar ingeniería ambiental ya en forma y luego después decir qué ganas de un doctorado en ciencias ambientales? Bueno, déjame decirte que en esa época yo, en la vida personal, yo ya era mamá. Ok. Ya era mamá, entonces sí fue muy complicado dentro de lo que fue la carrera. Fuimos la segunda generación, como te menciono, y a mí me ha tocado unas etapas de transición, así yo le tomo así las etapas de transición, y no creo que nada más yo, ¿no? Creo que los de mi generación ahí vamos, porque efectivamente la Facultad de Ingeniería Química antes era, pues la mayoría hombres. Sí. Y los profesores igual eran hombres, eran varones en su mayoría. Y pues este cambio de que ahora la mujer ya estaba estudiando una ingeniería, en donde ahora la mujer estaba dominando en las facultades, y sobre todo en una carrera, en una facultad que es ingeniería química. Claro. Entonces se abre ingeniería ambiental y son dos grupos, y efectivamente era el 80% éramos mujeres de ingeniería. No más. Entonces, pues los ingenieros ahí, pues sí, nos tocó esa transición en donde ellos también les tocó de que pues eran machistas, ¿no? Sí sufrimos en ese aspecto de que pues ciertos comentarios misóginos todavía, pero era esa transición de que pues a ellos también no les caía el 20, ¿no? Claro. No porque los esté justificando, sino porque fue un cambio revolucionario también dentro de las épocas universitarias de la mujer. Llego a terminar ingeniería ambiental en el 2005 y pues ondas del destino,
se abren para servicio social y prácticas profesionales. Y yo dije, yo no me quiero ir a ninguna dependencia. La mayoría eligió Semarnat, Profepa, todas las dependencias de gobierno. Pero yo dije, no, yo no quiero estudiar, yo no me quiero ir ahí a hacer servicio ni prácticas. Entonces, lo que a mí me llamó yo dije, yo quiero hacer algo de investigación. Yo quiero estudiar algo diferente. Entonces, había una vacante en una área del Instituto de Ciencias, del Departamento de Ciencias Agrícolas, que se llama Estudios de Suelo, y en este caso estaban haciendo lombricompostaje. Entonces, elijo esa área y pues me voy y me presento, ¿no? Por primera vez llego al Instituto de Ciencias. En ese entonces todavía apenas también estaban avanzando en sus investigaciones, y el maestro Eduardo Calderón fue quien me recibe, y con él hago servicio, prácticas profesionales y la tesis de licenciatura de Ingeniería Ambiental. ¿Y en qué hiciste tu tesis? Precisamente fue en lombricompostaje, pero obteniendo lixiviados en los cuales sirven como fertilización natural. Súper bien. Exacto. Perdón, ¿qué es un lixiviado? Los lixiviados, después de que hacen la composta, ¿no? Nosotros obtenemos líquidos. Okay. Pero esos líquidos los analizamos y vimos que tenía muchos nutrientes, más que la misma composta, Órale. Entonces, esos lixiviados los llegamos a captar, los analizamos, y con eso me titulo para que pudiésemos tener una alternativa como no solamente de fertilizante en suelo, sino también en la parte foliar le sirve a la planta. Wow, ¡Ay, qué loco! Sí. Y bueno, para quien nos están viendo y nos verán después, la lombricomposta es una composta, o sea, la degradación de material orgánico por lombrices. Y justo esa degradación permite que las lombrices se alimenten, y lo que sale es tierra chida, es fértil, ayuda muchísimo a los suelos, y el lixiviado es como el líquido justo que sale de toda esa composta, ¿no? Aunque hay este error, ¿no? Que la gente cree que si tienes una lombricomposta va a oler feo, que vas a atraer más insectos, moscas. ¿Y a poco si no huele feo? No. ¿No? Ok. No, de hecho, pues por eso tiene una preparación. Tienes que dejar que también los residuos orgánicos tengan una separación. Hay que hacer una separación de los verdes, los rojos, en este caso si utilizas betabel, tomate, porque esos son ácidos. Entonces sí hay que separar, ¿no? Sí. Los huesos, el papel también. Y ya que están separados, tienen diferente tiempo de putrefacción. Entonces, mientras los verdes son los más rápidos, cuando ya llegan a su periodo de putrefacción, es como ya se van ingresando a la lombricomposta, y sucesivamente con el tiempo que van teniendo los otros residuos orgánicos. La mala práctica es que todos piensan que meten todo el residuo orgánico revuelto, y pues obviamente que ahí es donde pues prolifera la fauna nociva. Entonces, sí tiene una preparación, sí tiene su chiste, dijera. Es como un mole, ¿no? Un exactamente. Mole, vas echando poco a poco. Sí. y bueno, sí tiene sus tiempos, y también le das tiempo a que la lombriz pueda degradar, o sea, comer esos residuos con el tiempo que necesita. O sea, todo se le da el tiempo para que coma bien. Así es, claro. Órale, sí. Qué increíble, pues, la tesis, ¿no? O sea, sí, todo esto de pilla paya. Así es, pues la tesis se trató de eso, inclusive hasta la reproducción de la lombriz. Mientras nosotros hacíamos esos tiempos o temporadas, también hacíamos el conteo de huevecillos y el conteo de juveniles. Y vimos que era cuando más se reproducían, porque tú le estabas pone, o sea, por los tiempos, y les gusta, ¿no? Porque también es chistosa la lombriz californiana. ¿Fue esa en específico? Sí, es una especie. Es una especie específica, se llama la lombriz californiana. Y cuando tú le vas poniendo, ella se acostumbra a que está consumiendo, pero si le pones el mismo sustrato, se aburre. Es como si tú también estuvieras comiendo lo mismo, lo mismo, ¿no? todos los días. Y entonces lo que hace es la lombriz, ¿no? Entonces, pues
tienes que estarle cambiando los sustratos en diferentes etapas. Pues así es la naturaleza, ¿no? Así Por es. eso cuando siembran tienen que cambiar después las cosechas. Así es la rotación de cultivos. Y recordar la importancia de que existan tanto tesis como la tuya, como ya proyectos a pie, porque los seres humanos somos de que el único animal de la Tierra que produce basura y que no gestiona su basura. O sea, mientras que los demás animales crean sus desechos, estos desechos son todavía parte del ciclo trófico del ecosistema. Nosotros no, nosotros generamos un montón de cosas que decidimos solo meterlas a una bolsa de basura y hacer como que nunca existió, cerrarla y vámonos, ¿no? Todos a los rellenos sanitarios, ¿no? Que esa es mi otra pregunta que quiero hacerte, ¿no? Okay. En tu semblanza veo que mencionas que haces análisis de agroecosistemas y también del uso del suelo. Así es. ¿No? Primero, ¿qué te motivó a querer irte por esa rama? Y cuando comenzaste en esa rama, ¿qué fue lo primero que te sorprendió mucho? O sea, ¿cuál fue el impacto al suelo, al sistema agrícola que te impactó más, que dijiste, hijos de la chingada, ¿no? Se están pasando con la tierra? Sí. Cuando yo estoy casi egresando, ¿no? Precisamente cuando estaba para decidir el tema de la tesis, que se enfoca a la línea de suelo, estaba yo en ese dilema, ¿en qué hago la tesis? La mayoría se iba, pues, a análisis de agua, atmósfera, y pues no había nadie que hablara del suelo. Okay. O sea, yo vi que todos mis compañeros se iban más a agua y que el tratamiento de agua. Digo, sí es importante el agua porque es vital. Claro. El aire también, ¿no? Porque pues estaba, en ese entonces, como te comentaba, ya había salido la publicación del doctor Mario Molina, y pues todo el mundo quería ser Mario Molina también, ¿no? Era así como que todos querían estudiar la atmósfera. También, era el influencer entonces, ¿no? Pero nadie hablaba del suelo. Okay. Y ahí es donde el maestro Eduardo Calderón me dice, es que nadie habla del suelo porque nada más lo vemos como una utilización de producción, okay, en términos de dinero. Y no se dan cuenta de que el suelo es la base de todo, de la vegetación, de la misma agua, y de donde nosotros nos desarrollamos. Si no hay un buen suelo, no vamos a tener ni siquiera productos que comer. Sí. Entonces, ahí es cuando él me evoca y me dice, ¿por qué no estudias la maestría en ciencias ambientales? Está aquí en la universidad, pues tú porque tienes a tu niña, no tienes que estar trasladando, porque estaba yo pensando en irme a la UNAM, ¿no? Pues dije, con mi bebé, mi niña, madre soltera, y yo, ¿qué voy a hacer allá en México? Y dije, es complicado, ¿no? Sí. Y le hice caso, le hice caso al maestro. Okay. Y él me evoca y me enfoca a esa línea, ¿no? Y sobre todo cuando él me dice, yo sé que te vas a ir ahí, pero... o como tú dices, ¿qué te motiva? Y entonces yo le empecé a platicar acerca de que pues se empezaba a hablar de las contaminaciones que tenía el suelo por, en este caso, por hidrocarburos. Okay. Y que en ese entonces pues era muy baja la investigación en remediación de suelos, ¿no? Claro. Y me dice, ¿ya ves cuál es la alerta? Porque todo el mundo se va primero a agua, se fue a atmósfera, pero solo nadie habla. Claro. Entonces, cuando fue esos episodios que en ese entonces, te estoy hablando del año 2000 tantos, que habían los derrames de petróleo, fue ahí cuando dije, no, sí, alguien tiene que empezar a estudiar suelos, ¿no? Y aunque ya había, pero no conocía, ¿no? Pero dije, me voy a esta línea. Y ahí es donde empiezo a estudiar el suelo en el Instituto de Ciencias. Llegué en el departamento. Tuve muchos maestros en esta área, y me llama mucho la atención lo que son los análisis de suelo. Okay.
Análisis físicos, químicos, pedológicos, microbiológicos también. Porque el suelo tiene vida. Tiene vida, ¿no? Y bueno, me empiezo a desarrollar en esa área lo que es en la maestría, el doctorado. Y en el doctorado conozco también al también muy afamado, el doctor Bautista, que hoy en día como es uno, yo lo puedo ver decir y aquí libremente, que es el investigador contemporáneo de estudios del suelo. ¿Sí? ¿Contemporáneo en qué sentido? Porque el de los pioneros es el doctor Echevers, que es de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y tiene muchas publicaciones, libros, inclusive él, el doctor Echevers, ya es un emérito en esta línea de los estudios del suelo, sobre todo en la área de servicios ecosistémicos, ¿no? Y él forma la asociación, lo que es la Alianza de Estudios del Suelo. Ya está a nivel nacional e internacional. Pero como nos dijo en el congreso, fui el mes pasado en el Congreso de Ciencias Ambientales, que fue la sede en Campeche. En una de sus conferencias magistrales el doctor dice, yo ya qué edad tengo, mi legado ya lo dejé, y la esperanza la tengo en ustedes, que son los jóvenes, que son los que siguen y sigan estudiando el suelo, porque a pesar de que hemos hecho un gran esfuerzo en hacer estudios e investigaciones de suelo, nos falta más. Y justo eso me recuerda, y a ver si tú nos puedes compartir como el dato certero. Alguna vez en una clase me compartían que México había perdido como el 30 y tantos % de su suelo fértil por diversos temas. Uno en particular era el agrícola, ¿no? Que llegaba una empresa agrícola que decía, yo quiero plantar aquí, no sé, aguacate, ¿no? Pero la zona y el suelo no está preparado para que tú siembres ahí aguacate, ¿no? Quizás es un bosque de coníferas, ¿no? Pónganlo ustedes así. Entonces llegan, talan, ¿no? Los bosques de coníferas o crean un incendio para que digan, no, pues ya no se puede. Entonces pierde el suelo su capacidad de ser un bosque de coníferas y luego llegan y comienzan a sembrar aguacate y después de unos años el suelo ya ni siquiera puede dar un aguacate porque ya está destruido. Entonces, en ese aspecto, ¿qué tan real es justo eso de que México tiene una pérdida de suelo mayor y cómo está alineado el tema de las empresas y de las empresas agrícolas como en específico? Híjole, mira, es un tema bien complejo. México tiene una diversidad de suelos, de tipos de suelo. Yo, como te puedo decir, estoy estudiando, aún así soy como que la chavala del doctor Echevers y del doctor Bautista, ¿no? Porque todos ellos están estudiando más suelos que yo. Si yo te estoy hablando que yo a lo mejor llevo 100 perfiles, los doctores ya llevan 1000, ¿no? Entonces, el conocer la diversidad de suelo, y bueno, yo tomé 4 diplomados con el doctor Bautista, imagínate, y varias cátedras del doctor Echevers, y él nos decía, es que el suelo no es solo para un solo cultivo. Tienes que diagnosticarlo, tienes que analizarlo, tienes que verlo, tienes que palparlo. Nosotros lo que hacemos es abrir calicatas. ¿Qué son calicatas? Dijeran un hoyo, ¿no? De 2 por 1. Vemos el perfil del suelo a una profundidad de 1.5 metros, ¿sí? Y vemos las capas del suelo de cómo se ha desarrollado el suelo. Y ahí es cuando haces un diagnóstico. Nada más cualitativo, porque tienes que hacer la recolección de las muestras y te las llevas al laboratorio. Claro. Teniendo los resultados del laboratorio, es como dices, esto es lo que tengo tanto de pH, tengo tanto de textura, estructura, bla, 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 bla. Con el diagnóstico, con los análisis, ahora sí la interpretación, ¿para qué sirve ese suelo? Algo que no hacen las empresas, algo que no hace el campesino, porque no sabe. Sí, ¿no? ¿Sí? Desgraciadamente es eso, ¿no?
Y no porque le estemos echando la culpa, no, es que desconoce el proceso, desconoce. Ellos tienen conocimiento empírico, Claro. Sí. que es muy valioso también, pero hay que conjuntar el científico. Claro. Ahora, son sus tierras que han dejado o han estado heredando de generación en generación y han hecho diferentes tipos de cultivo, diferentes tipos de procesos, les han puesto diferente tipo de fertilizante y plaguicida químico, ¿no? Durante décadas, desde hace más de 50 años estamos hablando. Entonces, ese tipo de relaciones pues nos hace complejo hoy en día y sí, está empezando a haber un proceso de erosión de suelos, pérdida de la fertilidad. Y en zonas áridas y semiáridas se les llama también procesos de erosionabilidad. O sea, entonces, estamos en procesos de que la desertificación está extendiéndose. O sea, ¿qué quiere decir la desertificación? Son los procesos o cambios de zonas áridas y semiáridas que se van a convertir en desierto. Okay. Y entonces eso es algo que está ya invadiéndonos. O sea, es un proceso que sí se puede parar, pero necesitas mucha mano. Plantar las especies vegetales nativas De la región. de la región, ¿no? No introducir, como tú decías, Sí. voy a quitar coníferas y ahora pues le voy a poner maíz y pues a ver cómo se me da, ¿no? No es así. Sí. El doctor Ortiz también recuerdo mucho que decía, el día que tengamos un mapa de México donde nos diga por región qué es lo que tenemos que sembrar, entonces estaremos ganando. Claro. Sí. Totalmente. Totalmente. Y es cierto. No, pues hace bastante sentido y es muy interesante cómo nos platicas esta transición del 2000 para acá, este tema que no se hablaba, el cómo había una agenda, pues, no sé si oculta, pero que de alguna manera no estaba muy enfocada, ¿no? Y, por ejemplo, mi pregunta en ese sentido es, hay una agenda mundial, ¿no? Me imagino que los ingenieros ambientales en ese momento pues era eso, el cambio climático, ¿no? El derretimiento de los polos, los temas que ahorita siguen vigentes. Entonces, este gobierno mundial, la ONU, ha hecho una agenda que se llama 2030, que incluso ya hace unos días ya se subió otra agenda, que es la Agenda 2045. Entonces, tú, desde tu perspectiva, de toda tu experiencia, porque tengo otra pregunta que tiene que ver con la pedagogía, pero se ve que tiene mucha experiencia y que sabe de los temas. ¿Usted qué opina de esta agenda? Incluso de esta explotación o utilización de litio, que en China ya están utilizando la sal, por ejemplo. Entonces, ¿qué opinas? Híjole, mira. De ese lleno, porque justo aquí queremos eso. No, hombre, mira. Precisamente yo doy la clase de legislación y política ambiental en la carrera de biotecnología en el campus de Izúcar. Okay. Y yo toco mucho ese tema y les empiezo a hablar de los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Que todo esto empieza por una alerta, precisamente por una carta que se llama la Carta a la Tierra, muy bonita. Se declara, hace la declaración la ONU de esa Carta de la Tierra. Y si tú la lees, es algo muy bonito, porque le habla a la Tierra, es el pensar y el sentir del ser humano hacia la Tierra. Pero eso es en los años 60. ¡Ah, su madre! Yo me imagino en 2000 también. No, eso es en los años 60, te estoy hablando. Y a partir de ahí empiezan a escribir precisamente las famosas agendas, los COPs, ¿no? Las leyes, empiezan las leyes internacionales, porque primero nos rigen las leyes internacionales, y empiezan a bajar hacia los niveles de a nivel país, ¿no? ¿Qué pasa? Se escucha muy bonito, como tú dices, ya se subió la Agenda 45, pues imagínate, yo empecé a estudiar cuando estaba la agenda ODS 15. Estaba yo estudiando ingeniería ambiental cuando eran los objetivos de desarrollo del 2015. Hablábamos y decíamos, no, pues sí, y se reúnen los países, no, pues no los alcanzamos.
Ahora pues vamos a inventarles los otros, y vinieron los 20, ¿no? Y luego vinieron el 30, y ahorita viene el 45. Sí. ¿Qué pasa? Desgraciadamente las naciones no hacen su trabajo. No todos los países le entran, y principalmente pues Estados Unidos y países de primer mundo. Aunque digan, ellos son los primeros que contaminan. Sí. ¿Sí? Mucho gasto de energía, mucha solvencia de alimentos, ¿sí? Que van y extraen de otros países. Sí. Pero ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo hablan? Porque es algo incómodo, ¿no? ¿Qué pasa también? La tecnología, no es el mismo desarrollo que se tiene en estos países como nosotros. México. No, Sí. no lo tenemos, ¿sí? Esa tecnología, esos cambios que dice, es que las empresas tienen que cambiar e innovar su tecnología. Pues cuando llega esta revolución a México, pues los empresarios se quedan así, ¿de dónde lo vamos a sacar? Francia sí lo hizo, Alemania sí lo hizo, Estados Unidos, ¿y nosotros de dónde? Claro. Porque los convenios internacionales les convenía a ellos. Sí, Sí. no nosotros. Y el recurso llegó a ellos, Ok. no llegó a los países de segundo y tercer nivel. Por eso no nos llegó a nosotros. Ok. Pero nadie lo habla. Sí. Que pienso justo que parte de la Agenda 2030 está pensada para no países en vías de desarrollo. Está pensada en países de primer mundo. Y todos los demás que estamos, Latinoamérica, África, ¿no? Que somos los países que históricamente más explotados hemos sido por los países primermundistas. Ahora nos hacen firmar un acuerdo en donde se supone que ya no vamos a contaminar ni ya no vamos a hacer esto, pero nadie nos da el recurso para lograrlo. Y si nos los dan, el gobierno en turno, no importa de qué partido, puede malutilizar ese recurso, ¿no? Así es. Y no llega para las personas que realmente iban a hacer ese cambio estructural en la empresa, o para los investigadores o para los ingenieros ambientales que tengan más recursos para seguir yendo a campo, seguir respaldando pues toda esta investigación que se tiene, y solo se queda en una idea que suena bonito en los congresos, ¿no? Sí. Y que a mí se me hace también bien chistoso, o hasta me enfada que a los congresos internacionales de medio ambiente todos los políticos llegan en sus jets privados, ¿no? Entonces ese día no se contaminó menos, se contaminó muchísimo más, porque hubo vuelos así impresionantes de otros territorios a ese lugar en específico, y hasta se me hace como insólito. Es como de, güey, ¿cómo le vienes a exigir a un país en vía de desarrollo que haga esto, pero tú no creas otro tipo de legislaciones dentro de tu país? Pienso en Canadá, ¿no? Que se dice en un país muy vanguardista, y que con los derechos humanos, y que viva la comunidad LGBT y todos esos temas que sí son importantes, pero lo que voy con esto es que generan esa narrativa, ¿no? Para que tú le sonrías y digas, ay, sí, Canadá. Pero luego te das cuenta que sus empresas que extraen, no sé, minerales. Manganeso. Ajá, manganeso, no lo hacen Sí. en Canadá. Vienen a México Cambio. para sacarlo cuando nuestras legislaciones ambientales no son tan chidas como las de su país, pero saben que aquí sí se puede, ¿no? Y de nuevo, ¿no? México, un territorio con tantos recursos naturales, ¿no? O sea, tenemos una biodiversidad enorme, y que lastimosamente no es cuidada ni protegida por quien debería de estarla protegiendo, ¿no? Y ahí va otra pregunta que te quiero hacer, ¿no? En el Congreso tú nos compartiste que estabas o estás haciendo una investigación, ¿no? En Hidalgo, específicamente por el suelo y las ahora implicaciones, o más bien las consecuencias de salud que están teniendo los pobladores alrededor, ¿no? Porque eso tampoco la gente se habla, que una vez que llega una empresa a un territorio, comienza a contaminar por X o y queda ahí, sino que ahora ya estamos viendo que las personas que viven alrededor ya comienzan a tener este tipo de afectaciones. Entonces, preguntarte un poquito de eso, ¿no? Tu investigación, qué has encontrado, qué has visto, con qué barreras
Híjole, a ver, sí, en Hidalgo estamos haciendo una recopilación de evidencias, ¿no? Una investigación acerca de la empresa que está extrayendo, en este caso, el metal manganeso. Es una mina a nivel internacional, nacional e internacional, que está siendo explotada y es una de las que está dentro de las como mayores productoras, ¿no? De manganeso. ¿Por qué? Pues porque el manganeso lo ocupamos para todo, inclusive para todos los aparatos electrónicos. Ok. ¿Sí? Entonces, dirán, ay, ¿para qué? Pues no, pues para hacer acero, aleaciones, lleva el manganeso. Bueno, ¿qué estamos hablando? Es una empresa en el norte del estado de Hidalgo, ya lleva más de 60 años establecida en México. Y sí, empiezo a hacer una recopilación histórica de la empresa, ¿no? Y efectivamente, desgraciadamente, antes de los años 80, pues no teníamos una legislación ambiental sólida, ni siquiera desarrollada, y pues desgraciadamente sí se tuvo mucha contaminación en esos años, muchos descuidos, muchos problemas de salud en la región. ¿Qué ha ayudado la legislación? Sí, puedo decir que la empresa con el tiempo y con los años empezó a tener esa tecnología, a introducirla, a tener los cuidados, a empezar a tener estudios. Cuando se declara en la LEGEPA en el año 2010, que es una de las reformas de la LEGEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico, que toda empresa, si hay ciertos daños o hay una extracción en este caso de recurso natural, que es la minería o la parte mineral, tiene que haber una rehabilitación del ecosistema, ¿sí? ¿Qué hace la empresa? Pues sí, a partir del 2015 le tuvo que entrar, ¿no? Y puedo decir que hoy en día sí lo está haciendo, ¿eh? Sí, o sea, sí lo está haciendo, pero lógicamente que es muy lento. Claro. A los años, que fue cuando llegó en los años 50, 60, pues obviamente ya tiene su capacidad de que ya hizo mucho daño, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que sí está haciendo la empresa, pero también está buscando las zonas o lugares en donde pueda rehabilitar. ¿Por qué? Pues porque cuando tú extraes, te vuelas medio cerro, ¿no? O muchos cerros en la extracción, y ya no es el mismo suelo, ya las condiciones cambiaron, a pesar de que tú estás rehabilitando, estás introduciendo las especies vegetales, pues estas tardan en readaptarse, ¿no? Ya hoy se puede decir que sí, ya tienen de 10 a 15 años los arbolitos, okay, ¿no? Ya no están chiquitos, pero ya ahí van, ¿no? Pero aún así le falta a la empresa, ¿no? También hay unos rastros ahí por el 2016, 17 en la recopilación, que en las exhalaciones, bueno, pues ya para no estar exhalando y contaminando la parte de trituración y el horno, pusieron unos filtros, pero como llega a tener esa parte del hollín, ¿no? Okay, de la trituración de la roca, lo que hicieron fue entubarla y pasarla al río. Pero entonces ahí nos estaba contaminando el agua, ¿no? Por medio de sedimentos que llevan metales pesados. Aunado, no solamente quiero decir que es contaminación de la empresa, también de la población. También de la población. La población se quejaba de que había mucha contaminación del agua porque era la empresa, le echaba siempre la culpa a la empresa. Cuando también ya hay estudios y registros de que la misma población también tiene sus desagües. Entonces, eso sobresaturaba el río y pues hacía que estuviera mucho más contaminado. Claro. ¿No? Ya cuando se les hace el llamado, es como los municipios dijeron, pues no cuentan con una planta tratadora de agua, ¿no? Entonces, tanto es el compromiso de los municipios como es el compromiso de la empresa hacer tratamientos de agua, ¿no? Claro. Tratamientos de agua residual. Ahora, ellos solamente afortunadamente ya dejaron te vuelvo a repetir, ha sido lento, pero van muy poco los cambios, ¿no? Pero ahí van, ¿no? Ya en el 2017, 18,
cuando se encontraron también residuos ácidos, tuvieron una llamada de atención por parte de Semarnat, y bueno, ellos tuvieron ahí que invertir en que pues tuvieron que cuidar, pero obviamente el daño ambiental sí se hizo, sí se quedó, ¿no? Y pues ni modo, tienen que rehabilitarlo, ¿no? Ellos sí ya buscaron la manera y hicieron unas, le llaman calicatas, ¿no? De donde fueron haciendo la estructuración para el tratamiento de esos lixiviados que son ácidos, ¿no? Te vuelvo a repetir, o sea, estamos en el año 2024, ya cuántos años ya más o menos llevamos, 5, en que la empresa ha intentado hacerlo, ¿no? Ahí va, pero hay 2 localidades muy cercanas, muy cercanas a esa parte del horno, y sí, están teniendo, bueno, hay evidencia, empecé a tener evidencia fotográfica, hice unos análisis también de agua, ¿no? En suelo ahí, los pH son ácidos. Entonces, es un bosque mesófilo de montaña, de por sí son pHs ácidos, okay, pero me encontré demasiado ácidos. Okay. Entonces estamos evidenciando que hay lluvia ácida. Lluvia ácida. En el lugar, sí. Y por ejemplo, la lluvia ácida, ¿qué consecuencias tiene tanto para el ecosistema como para los humanos asentados dentro de ese ecosistema? Bien, las plantas, pues estas empiezan a tener una corrosión en sus hojas, y por lo tanto, pues los que son nativas empiezan a secarse y empieza a proliferar ahí una planta que la identificamos, es una planta que es parasitaria, y son condiciones para que ya crezca. Entonces está empezando, lo que hace esta planta es, se ponen las copas de los árboles y empieza a succionarlos, ¿no? Los empieza a chupar, okay, hasta secarlos. Entonces es proliferando por las aves, ¿no? Dispersan la semilla, pero las condiciones climáticas, porque un bosque mesófilo de montaña, como tú sabes, es nuboso, llueve mucho, sí, y se supone que hace frío. Se supone. Bueno, empezamos a registrar temperaturas de 28 grados centígrados, de los cuales no debería ser en un bosque mesófilo de montaña. Sí, ¿no? Entonces favorece el crecimiento de esa planta parasitaria, y aparte pues el agua ácida, pues a ella le encanta, ¿no? Claro. Wow. Entonces esos son los cambios que está teniendo el ecosistema. ¿Y a nivel impacto humano? El impacto humano, pues son daños en las propiedades, ¿no? En la salud es un poquito de corrosión, las personas empiezan a tener manchas, okay, también en sus objetos de lo que están afuera, ¿no? Todo se empieza a oxidar rápidamente, ¿no? Tiene un proceso de oxidación rápido, todo lo que tú ves ahí en el pueblo está oxidado, claro, ¿no? No solamente es la humedad, sino que la corrosión es mucho más acelerada, claro. Eso es lo que hace. Y bueno, no sé si Sergio quiere preguntar algo. Sí, bueno, son muchos temas los que podríamos platicar. Sí. Por ejemplo, a mí me interesa mucho, porque hace rato lo leí, no sabía que eso iba a pasar. Segalmex se va a fusionar con las tiendas, unas tiendas, o sea, se va a llamar tiendas del bienestar. Uh-huh. O sea, entonces esas secretarías o esas funciones se van a juntar. Es uno de los casos emblemáticos en donde hubo corrupción en Segalmex. Uh-huh. ¿Tú qué sabes del tema? ¿O no sabes? ¿Se vale también? Sí, no, en este momento no quiero dar una opinión porque tendría que meterme un poquito más a los casos, sí. Sí, ¿no? Sí, mejor me abstengo, sí. Muy bien. No, va. Yo quisiera seguir preguntando como justo el tema ambiental. He notado no he notado, es una realidad, que hoy por hoy, en este momento, no podemos ver la consecuencia palpable de lo que esté sucediendo, más bien lo vamos a ver en unos 10, 15, 20 años, y en ese momento se va a estudiar, ¿no?
cuál fue el antecedente de que, no sé, ahora quizás ya no solo son manchas, quizás en 10, 15 años pueda ser cáncer de piel. Tú como investigadora, como profesora, como ingeniera, como madre, ¿cuál crees que es el papel del gobierno y también de la sociedad para que en vez de esperarnos a ver qué pasa en 10, 15 años, ya podamos activarnos desde ahorita, ¿no? Y lo digo porque ahorita que hicimos el comentario, ¿no? De es que también el propio pueblo contamina su río, ¿no? Me recuerda como aquí en Puebla, los pueblos originarios de la región cholulteca cerraron un relleno sanitario, ¿no? Porque estaba teniendo muchas afectaciones al suelo, al aire, al agua y a las comunidades, pero no fue, o sea, no fue algo de raíz, que quiere decir, el gobierno no, después de eso dijo, voy a sacar una campaña de gestión de residuos, voy a sacar una campaña de educación ambiental para mi pueblo y que ellos sepan que sí podemos gestionar mejor la basura, ¿no? Entonces, en ese tenor, ¿cuál crees que sea la responsabilidad de Estado y de sociedad para que no nos tengamos que esperar a 10, 15, 20 años a ver qué sucede con lo que ya estamos viviendo ahorita? Bien, mira, al gobierno de Hidalgo, no quiero criticarlo mucho, pero sí, sabemos que también fue un estado, en este caso políticamente priista, ¿no? Claro. Y también ha sido uno de los estados corrompidos. ¿Y por qué? Pues porque es un estado que tiene minas y empresas de todo, textileras, híjole, no puedo acabar de mejor de todas las empresas farmacéuticas, tiene de todo Hidalgo, ¿no? Entonces es muy rico. Y desgraciadamente esos gobiernos anteriores empezaron entonces se corrompieron, se fueron por cuestiones particulares y no les importó. Dejaron a las empresas, dijeran, a manos llenas, hacer lo que se les antojaba. Cuando ya llegan nuevos gobiernos, ¿no? Empiezan a ver estos pequeños cambios, ¿no? Que son lentos, muy lentos. Ahora las personas empiezan a reclamar, ya empiezan a protestar. Hay registros de que desde los 2000, desde el año 2000 a la fecha, empezaron las protestas porque había mucha contaminación. Entonces, ¿qué pasó? Los reprimieron. Hubo gente que estuvo en la cárcel, ¿no? Estos gobiernos los callaron porque, ¿qué pasa? La empresa, mientras tú lo dejes a manos llenas, el gobierno, pues dame tu parte y pues yo te sigo dejando trabajar, ¿no? Y la gente que se beneficia de la empresa, pues porque tiene trabajo. Pero los que no se benefician y si yo protesto porque tú me estás haciendo daño, yo te callo. Claro. ¿Sí? Entonces sí tuve la oportunidad de estar platicando con uno de los que en ese momento fueron presos, estuvo 2 años en prisión, porque dice, y yo no hice nada, simplemente fui a protestar. ¿Por qué? Porque tengo familia, porque mi padre trabajó como minero muchos años, hoy en día es un hombre sordo, ¿no? Porque como te vuelvo a repetir, las leyes llegaron muy tarde, ¿no? Me digo, no es malo, pero también cómo abusaron las empresas en ese entonces, porque no tenían ese rigor. Entonces, hoy en día los mineros ancianos, pues son sordos, ciegos, tienen afectaciones a la salud, ¿no? Y dices, bueno, qué calidad de vida. Entonces, ellos como jóvenes protestan, los meten a la cárcel precisamente porque están luchando por los derechos de sus hijos, que dice, mis hijas ya tienen asma. Sí. Dice, hay estudios donde se hicieron en el año 2006 al 2010 que sí efectivamente estaban contaminando. ¿Quién nos está pagando o retribuyendo esos daños? Nadie. Lo que comentaba hace rato. Por eso sí estoy de acuerdo con el Poder Judicial, la reforma, que se lleven ya los casos al Código Penal. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las empresas se tienen que hacer responsables si hubo daños ambientales y daños a la salud del ser humano.
Y hoy, o sea, hasta la fecha no se ha podido hacer justicia en ese aspecto. Ni uno solo. Ni uno. Y que de hecho a la mayoría los toman de locos, ¿no? Así es. Pienso en esta idea aquí en Puebla, ¿no? De las afectaciones que puede tener una empresa Audi, Volkswagen, ¿no? Pero el gobierno lo justifica porque dice que está creando empleos, ¿no? Cuando llegó Audi y Volkswagen decían que iban a tener tanta cantidad de empleos, ¿no? Dijeron 15,000 empleos, ¿no? Llegó la inversión y los gobernantes también, ¿no? Que estaban en turno, sí, adelante, haz lo que quieras, ¿no? Bienvenido. No generó 15,000 empleos, generó solo 5,000, ¿no? Y el daño que ahora están creando, creo que sí entiendo que necesitamos, obviamente sí necesitamos, que, o sea, creo que se apagó tu celular, che, o se cortó porque ya no me sale la transmisión en vivo. Se acabó. Tenía toda la... Ya se apagó. A ver, no muevas nada, no muevas nada. No. Le di compartir. Pues vuelve a iniciar. Sí. Igual aquí se está grabando y ya ahí lo editamos. Bueno, en el de YouTube sí va a salir chido. ¿Te sirve más ahorita? Sí, gracias. Y ya estamos en vivo de nuevo, jeje. Pero voy a ver si ya aparece. No, yo estoy bien así. Gracias. Ok, teníamos de que a varias personas y ahora solo tenemos a uno, ni modo. Vamos a resubir y... Sí, pues sí, lo pegamos. Y a ver si ahorita se conecta. Va. Retomando lo de las empresas, los daños ambientales, su responsabilidad, como el gobierno antes no tenía rigor en ellos, con este nuevo gobierno comienzan a ver apenitas como, así. Sí. Y en esta idea de que hay una narrativa de que hay que permitir que las empresas lleguen a nuestros territorios porque van a generar empleos, y eso es con lo que enganchan a las personas, de aceptar que la empresa llegue a dar manos llenas, ¿no? O sea, pienso como gobernador electo Armenta junto con Sergio Salomón fueron a Alemania para traer más inversión automotriz, para generar más empleos. De nuevo, los empleos que habían dicho que iban a generar fue muchísimo menos, de los 15,000, solo 5,000. Ahora vamos a ver cuántos empleos van a generar, pero mi pregunta, tanto para ti, que también para que la respondamos aquí los tres, ¿qué tan válido, qué tan propositivo puede ser que sigamos justificando el que las empresas vengan a los territorios, empresas extranjeras, a crear más pues, cosas, no sé, cada empresa textilera, ganadera y demás, con esta idea de que va a generar empleos, pero sin tomar en cuenta las repercusiones ambientales que va a haber y también el desplazamiento territorial de las comunidades que viven? La pregunta, ¿qué tan válido es? ¿Nos debemos seguir permitiendo esto? ¿Debe haber más movilización social? Eso. Mira, yo pienso que es parte del desarrollo económico. Sin embargo, hay que ser cautelosos en el tipo de empresa que también vamos a traer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si les damos a manos llenas, pues lógicamente ellos van a extraer todos nuestros recursos naturales, como decías el caso de Audi. Se están secando ahí los pozos. Sí. O sea, ya no hay agua. Y ese es un problema no solamente local, es mundial. Sabemos que el problema del agua, el estrés hídrico está muy fuerte, ¿sí? Queremos la fortuna de que siga lloviendo, ¿no? Pero lo que debe de impulsarse es la empresa local, la empresa estatal, que sea mexicana. Antes, lo que eran los años 40, los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, México era de uno de los países que empezaba a tener
empresas, fábricas. Fabricábamos trenes, fabricábamos televisiones, fabricaba México aviones. Había ¿Por petroquímica. qué? Había petroquímica. ¿Por qué México no puede hacerlo? Claro que podemos seguirlo haciendo, ¿no? Ya están los primeros indicios del nuevo gobierno que hubo, ¿no? Pero faltan más. O sea, yo me pregunto, digo, ¿qué no somos capaces? Claro que somos capaces. Somos muy capaces. El mexicano es muy creativo, el mexicano es muy trabajador, no solamente aquí, es en otros países vamos y trabajamos y siempre es reconocido el mexicano porque es una de las manos de obra barata, que desgraciadamente es eso, Sí. pero que sí emplean precisamente porque dicen, ese es mexicano. Ese sí le va a chingar. Ese sí, ¿no? Y va a aprender, y va a saber, y después, y después me lo va a mejorar, porque así es. Entonces, sí es válido, pero pienso que debe tener sus restricciones. Y como tú dices, ¿no? En vez de esperar que una empresa extranjera venga, es apoyar a las empresas locales y estatales que tenemos para que ellos sean quienes estén creando un auto, un textil, una vaquita, ¿no? Todo lo que utilizamos, porque claro que lo utilizamos, pero ¿de quién lo estamos utilizando, no? O sea, y cuál es la consecuencia a largo plazo, ¿no? Otra de mis preguntas, en una clase que tuve que era desarrollo sostenible, un profesor me decía que justo el estrés hídrico iba a hacer que para el 2050 prácticamente existiera una tercera guerra mundial, pero por el agua, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan cierto es esto? Ustedes como investigadores, yo sé que te dedicas al suelo, pero de nuevo el agua tiene mucho que ver con el suelo. Primero, ¿qué tan cierto es esto? Y nosotros como sociedad civil de a pie, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué hacemos? Porque a mí me da mucho miedo de cómo que 2050 nos vamos a quedar sin agua y cómo no está haciendo algo que está moviendo las conciencias de todas las personas, ¿no? Bien. Pues sí, sí es cierto. Sí, no, es cierto. Concuerdo con el doctor que mejor te dio la clase. Porque se está dando. Ya lo teníamos. O sea, ya se está dando, solo que lo disfrazan con otro tipo de conflictos. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, Estados Unidos y Venezuela. Pero porque es un gobierno golpista, bla, bla, bla. Va a Estados Unidos y mete su cuchara, ¿no? Es por el petróleo de Venezuela. No solamente es por el petróleo. Venezuela es uno de los países que tiene mayor reserva de agua dulce. Okay. Por eso está contra Venezuela, porque quiere su agua dulce. Tiene yacimientos de agua dulce. Por eso. Okay. ¿Sí? Y a México se quiere también meter porque también tenemos yacimientos de agua dulce. No al mismo nivel que Venezuela, pero sí los tenemos. Por eso es que se están metiendo y nos van a provocar o van a ser como conflictos económicos de desarrollo, que tú me debes, bla, 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 pero porque van con todo el recurso natural, el Producto Interno Bruto natural. O sea que sí podríamos decir que para países como Estados Unidos, hablando específicamente, sí, en vez de decir, voy a generar políticas públicas internas en mi país para cuidar el agua, no, mejor genero guerras económicas en otros países para acaparar los recursos de esos países. Sí, porque eso es parte de histórica, que siempre es la invasión de los países con otros, ¿no? De otras naciones. Eso es ego del ser humano. Claro, por supuesto. Entonces, desgraciadamente, lo hemos vivido y pues lo vamos a vivir. Sí, incluso añadiendo este comentario del estrés hídrico y la empresa Volkswagen y todas las que están acá, las armadoras, pues uno de los instrumentos populares que se hicieron fue estos cañones de aire. No sé si los sepa, que dispersan las nubes, justo para donde tienen el estacionamiento los coches, donde están recién pintados, no llueva y arruinen esa producción. Entonces estaban quitando las nubes para que no lloviera. Sí, son unas bombas, yoduro de aluminio, hecho duro de aluminio.
en el cual estas bombas, como si fueran esas bombas de cohetes, así, Sí. las suben y las explotan, dispersan las nubes, ¿no? Y esto lo que hace es que las mueve, ¿no? Descondensan, ¿sí? Sí. Y las dispersan para que en otros lados llueva, ¿no? Y lo que les afecta no tanto es la lluvia, es el granizo. Ah, ok. La zona norte, ¿por qué llueve mucho y por qué graniza mucho? Pues porque tenemos la Malinche. Sí, Exacto. ahí se ¿Sí? junta, ¿no? La Malinche y toda la zona norte de Puebla que colinda con Tlaxcala, siempre vamos a tener ese fenómeno natural, porque ahí son las faldas de un bosque, ¿no? Que era un bosque, de hecho, ¿no? Ok. Que ya la zona mancha urbana ha adquirido territorios diferentes. Sí. Que nos afecta por las inundaciones es diferente, pero pues todo eso era bosque, ¿no? Hace años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A la empresa no le conviene, no porque me eches a perder mi producto, etcétera, etcétera. Es tanto el abuso, por eso es que también se empezó a normatizar. No había una norma Para para las bombas. No, o sea, las bombas no había ninguna norma, o sea, Sí, no. nada más era así como que lo pongo para que no. Y entonces, por protesta de los campesinos de Almecatla, de toda esa zona aledaña, pues porque no llovía, y ellos son de agricultura de temporal. Entonces empezaron a grabar con sus celulares, ¿no? Cuántas veces al día estaban echando las bombas, ¿no? Las estaban explotando. Entonces, eso ya repercutió mucho. Yo vivo de esa zona, inclusive, y yo decía, ¿por qué no llueve, no? ¿Y ahora por qué no pasando? llueve? Ya, Sí. y hubo años que sí recuerdo, fue como una década que dejó de llover. Ah, su. Y las repercusiones ambientales de que deje de llover durante 10 años. Sí, las Pues cosechas, fue tremendo, porque ya no teníamos ni siquiera recarga de agua de los mantos acuíferos en toda esa zona. Entonces, o sea, si tenemos el estrés hídrico y todavía le estamos como que aunando más, ¿no? Y todo por conveniencia de una sola empresa. Exacto. ¿No? Entonces, afortunadamente, qué bueno que ya se normatizó, de hecho hubo una multa para en ese entonces que tuvo Volkswagen. Se supone que ya hoy debe de tener ciertas prevenciones en caso de que tenga que ser granizo y no esté enviando tantas bombas, ¿no? Sí lo tiene permitido siempre y cuando tenga un calendario y cuántas veces lo va a poner, nada más, ¿no? Ya ahorita sí, en eso puedo decir que sí, pues como que se medio se estableció ahí con Volkswagen, ¿no? Pero Ok. vamos a esperar si siguen así. Que lastimosamente nos toca eso, ¿no? Esperar. O sea, como personas de a pie nos toca esperar. Y en ese tenor, Erika, como investigadora de a pie, porque, bueno, no quiero asegurar nada, pero la disposición con la que hablas de este tema me hace saber que lo que haces es por pasión, porque realmente es una problemática que dices, voy a poner mi granito de arena, no hay algo como detrás de ti moviéndote más que tu pasión. ¿Cuál crees que de nuevo sea la responsabilidad de nosotros, no? O sea, ¿crees que deberíamos de hacer más protestas? ¿Que deberíamos de ir con las nuevas generaciones de científicos a hablarles de, oigan, pónganse de nuestro lado, vamos a generar narrativas positivas para que el gobierno lo sigamos presionando? O lastimosamente no podemos hacer nada y mejor que cada quien sobreviva como pueda. No, tampoco. No hay que ser tan drásticos en ese aspecto. Pienso que sí se pueden hacer cosas. La protesta es una buena herramienta, pero hoy en día las redes sociales nos está abriendo esto. La divulgación científica debe ya abrirse en todos los espacios, ¿sí? Y que ya nos juntemos, ¿no? No solamente científicos, no solamente el investigador, sino otros más para promover y hacer esas políticas públicas y hacer denuncias.
No en el plan de que, no, ahora para que me pague la empresa, ¿no? Sí, no. No en el plan de que, no, ahora porque me lo quiero fregar, no. Para un bien común. Mientras no entendamos y mientras no tengamos la actitud de que debe de ser para un bien común, no vamos a salir del hoyo. Si nos empezamos a reunir y a conjuntar, a difundir, a divulgar, pero también a denunciar, podemos hacer grandes cosas. Claro. Yo sí estoy en esa línea de que sí se pueden hacer las cosas. Sí, en algo alguien nos tiene que escuchar. A alguien se le tiene que ocurrir. Hasta pienso, ¿no? Que hay algunos políticos, ¿no? Que sí se acercan a este tipo de problemáticas por conveniencia propia, eso es un hecho, y que algunas veces aquellos activistas, científicos que sí se acercaron a esta persona son juzgados, ¿no? Porque dicen, ay, ¿por qué te acercas al político? ¿Qué no ves que solo es para él? Pero creo que también hay que entender que no tenemos más, ¿no? O sea, o lo hacemos de este modo o siguen aplastando lo que nos queda de territorio, lo que nos queda de derechos, ¿no? O sea, creo que también estaría chido que este ego humano que tú mencionas, ¿no? Que hace estas guerras a nivel internacional por los recursos, tampoco permite que nosotros nos organicemos, ¿no? Claro. Porque alguien tiene que tener la mayor razón, alguien tiene que ser, pienso como en las movilizaciones sociales, como el más anarquista, el más marxista, o el más feminista, o cosas así, ¿no? Y es como de, creo que tampoco es necesario que tengamos ideologías como para querer salvarnos, ¿no? O sea, para querer juntarnos, escucharnos y sobre todo encontrar los espacios que el Estado nos pueda dar o que nosotros mismos nos hagamos ese camino para incidir, ¿no? Políticamente hablando. Pienso en cómo, o bueno, eso ya tú nos lo dirás en este momento, en si hay políticas públicas en Puebla que estén legislando a favor de las personas, en el sentido de nuevo, cierran un relleno sanitario en Cholula, pero no hay algo más, ¿no? No hay una política pública de gestión de residuos, no hay una política pública de educación ambiental, no hay una política pública de parar el consumismo, ¿no? Porque yo sí noto que los seres humanos nos hemos vuelto, y también el sistema nos ha vuelto alguien consumista, que a cada rato quieres esto y 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 esto. Entonces eso también limita a que podamos hacer algo más, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál tú crees que son como las propuestas de políticas públicas a corto plazo que podamos proponerle al gobierno, ¿no? Es eso. La educación ambiental, fíjate que es uno de los factores que tiene que tener en todos los niveles. Y Puebla se está quedando corto, porque solamente se habla a nivel municipal y en algunos municipios. Debe ser estatal. Eso. Empezar con una culturalización de la sociedad, como tú mencionas, ser más conscientes ante el consumo. ¿De qué nos sirve hacer campañas de recolección de PET, ¿no? Cuando una persona compra 2-3 botellas al día? Una de refresco, una de un jugo y otra de agua. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no estoy en contra de que estén, porque por eso se crearon, por una necesidad o cubrir una necesidad. Pero las necesidades debemos de ser controladas también por nosotros mismos. Y no hay campañas de eso. La ropa. ¿Cuánta ropa tenemos? Sí. Y cuánta ropa llega, inclusive de paca, ¿no? Y estamos compra y compra y compra y compra. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuántos residuos electrónicos se tienen a nivel municipal, estatal? ¿Dónde se tiene una empresa? A eso vamos, con lo de las empresas, ¿no? Que el gobierno, ¿qué responsabilidad tiene? Pues esas empresas que apenas están incursionando en la recolección de los aparatos electrónicos para transformarlos, para
volver a reciclarlos, para ahora sí, desmantelarlos y volver a tener esos recursos de materia prima, esos son los que debería de apoyar. Exacto. Para hacer la reducción. ¿Cuántos cementerios de autos tenemos en Puebla? Y no hay una empresa que se encargue de esos residuos, en este caso de un automóvil, ¿no? Las llantas. Ahí es donde la sociedad debería de ir, debemos de reclamarle al Estado, ¿no?, que haga ese tipo de impulsos para la reducción de residuos. Claro. ¿Por qué? Porque lo seguimos dejando y lo seguimos dejando. También el involucrarse, porque la sociedad, pues nada más se lo dejamos a los locales, ¿no? Diputados locales, y hay que lo hagan. Pero cuando nosotros nos tomamos la molestia de ir y hacer una protesta ante un acercamiento con un político, Claro. ¿no? O con tu mismo político de tu distrito, ¿no? La mayoría lo desconoce quién lo representa. ¿Quién lo en un representa? Y nada más decir, ¿sabe qué? Pues es que yo como ciudadana, yo le traigo esta protesta, usted vaya, esta es su chamba, ¿no? Sí. Yo ya le estoy dando nada más los argumentos. No lo hacemos, ¿no? Muy pocos, realmente muy pocos. Pero también el político, luego no se deja. Ahí es otra cosa, ¿no? Porque yo he tratado de buscar a mi diputada, y pues nada más fue, pero pues bien, gracias. Sí, ¿no? Y ahorita le está yendo bien. No, y ahorita le está yendo bien, ¿no? Precisamente porque tengo una propuesta para que, pues, si la lleva aquí a cabo para que el Estado de Puebla pueda estar, pues qué padre, ¿no? Pero pues, si no, también cómo, ¿no? Sí. Y pensar, ¿no? Como también dentro de los congresos, la gente quizás no lo sabe, pero ahí es donde se crean las políticas públicas que impactan a nuestra región, ¿no? Que si alguna vez pensamos, es que ¿a dónde tengo que ir? Porque tengo tal o tal cosa, es ahí. Y sí nos toca como sociedad civil, pienso en un pedagogo que es Paulo Freire, que él decía que nosotros mismos tenemos que involucrarnos para liberarnos de los sistemas que nos oprimen, ¿no? Y que eso significa que teníamos que asumir responsabilidades, ¿no? Entonces, también siento que la mayoría de las personas, pues nada más le echa la culpa al gobierno, ¿no? No, pues es que el gobierno esto, bla, bla, o se queja o lo critica, pero nunca asume la responsabilidad que tiene como parte de una sociedad, dentro de una ciudad, dentro de un estado, dentro de un municipio, y queremos seguir haciéndonos de la vista gorda, ¿no? De no, pues yo le voy a echar la culpa a este, o a este, o a este. Y claro, muchos me dirán, no, pues es que la gente, hay un sinfín de realidades, tienen toda la razón, hay un sinfín de realidades que convergen en nuestro estado, y claro que hay personas que tienen mayor responsabilidad, pienso, ¿no? Como hay estudios que verifican que el 1% más rico es el que contamina más, ¿no? Porque comen carne todos los días, comen un chingo de productos empaquetados, tienen piscinas, todos los días van a comprar a plazas de comercio, ¿no? Entonces ellos están haciendo un chingo de basura, contaminando, no sé, con los aviones y así, y eso también justifica un poco que las personas que no somos parte de ese 1% digamos, pues no pasa nada. El hecho de que yo esté contaminando no es tanto como él lo está haciendo. Pero imagínense que ese mismo pensamiento lo está diciendo todo el pueblo de Puebla. y ahí cada granito sí suma, ¿no? Entonces, o sea, yo, Andrea, sí creo que hay que pensar, ¿no? ¿Cuál es nuestro público objetivo, ¿no? ¿Es el gobierno? ¿Es la sociedad? ¿Qué clase de la sociedad, no? Porque claro que, aunque la gente diga, ya no hay clases sociales, claro que existen todavía las clases sociales. Por supuesto. O sea, para bien y para mal siguen existiendo, entonces también dirigirnos, ¿no? A quién, pienso, ¿no? Como
los morrillos whitexicans de Lomas Angelópolis. Como de cómo a ellos les hacemos llegar que reciclar está chido, ¿no? que no sé, que comer carne también está chido, pero hay que pensar el impacto ambiental que tiene, no sé, como todas esas dinámicas, ¿no? Y bueno, ya yo, para no alargarme más, y tampoco alargar más este pequeño podcast, quisiera preguntarle a Sergio si tienes algo más que preguntar, algo más que compartirle a Erika. No, pues Erika María, la verdad sí tengo una última pregunta, perdón. Es que está el tema muy interesante y precisamente ahorita hablando de políticas públicas, por ejemplo, está el tema del litio, ¿no? Que mencionaba hace rato. Se habla de que aquí en México sí, unos dicen que no hay mucha reserva y otros dicen que sí. Se supone que sí hay, pero que aquí tiene la particularidad de que está mezclado con arcilla. Ajá, entonces se supone que no hay mucha tecnología en el mundo para hacer eso, o sea, para extraer el litio de arcilla. Entonces, hace rato mencionabas que hay ingenio mexicano, que de alguna manera como sociedad nos tenemos que involucrar, el gobierno. ¿Tú qué opinas de este tema? ¿Crees que igual va a haber una explotación desmedida, sin tecnología, se va a concesionar? Que se supone que estamos en el contexto de que ya el litio es soberano, bueno, ya es nacional, se supone. Entonces, Sí, bueno, las reservas de México se encuentran en su mayoría, a mayor proporción en el norte, sí. ¿sí? En el norte del país. El presidente saliente, él dijo que no iba a haber explotación, en el cual ya no se esté destruyendo, y por eso no dio ninguna licitación ni de ampliación a empresas, en este caso mineras, ¿no? De ningún tipo de mineral. Y yo lo celebro, la verdad yo lo celebro porque pues cada sexenio estaban aprobando. Sí, todo. O sea, y dije, por lo menos se paró tantito, ¿no? Ya con lo que se tiene, ya, ahora sí con eso trabajen. El 80% está concesionado. Sí, entonces digo, bueno, hablando del tema del litio en Puebla tiene litio. Armenta hizo un libro. Sí, y aparte hay investigaciones de donde sí hay, en Izúcar de Matamoros. Es la zona de la Mixteca en donde se tiene litio. Tendríamos que ver con el gobernador entrante si va a permitir esa extracción y cómo va a ser. ¿Por qué? El litio no lo encontramos que en el suelo a 2-3 metros y ya está toda la masa de litio acá. No. Sí. No. Así no. Desgraciadamente va a ser una explotación a cielo abierto para entonces poder extraer 2-3 kilos de litio. ¿No? Entonces, yo en lo personal, yo espero que no. Que no lo exploten. ¿Por qué? Porque va a haber mayor impacto ambiental, va a haber una degradación en la zona. Pienso que, o sea, sí hay tecnología en la que podríamos ahí, porque sí hay, cómo poder separar a la arcilla de los minerales, en este caso del litio, pero también contamina mucho. ¿Sí? Y todo tipo de minería extrae mucha agua. Justo. Entonces no solamente estás destruyendo la zona de paisaje, estás destruyendo también mantos acuíferos o lo que pueda haber, ¿no? Entonces tiene que ser un estudio muy exhaustivo, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues mientras no se apruebe, mientras no haya movimiento, pues ojalá, ¿no? Que se quede ahí. ¿Te manifestarías si sucediera? Claro, por supuesto, porque no sería, no es viable. No, pues muchas gracias por esto me recuerda a la frase de sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Recuerdo mucho esta frase de mi abuelita diciéndome como de, se supone que vas a hacer algo que te va a beneficiar más, pero te termina beneficiando muchísimo menos, ¿no? Con un impacto ambiental aún mayor. Y pienso cómo la minería durante décadas ha hecho eso, con tal de extraer cosas chiquititas,
que solo le van a servir como a cierta sociedad dentro de... Y a las élites. A las élites, exactamente. Ya el impacto que deja en las comunidades es enorme y de nuevo, aunque apenas comenzaron las legislaciones de hazte responsable de todo lo que hiciste mal, igual van a tardar, ¿no? Y pues bueno, para no ponernos tan tristes, y ya poder también dar fin, porque nos extendimos, o sea, yo estoy muy feliz porque esta plática está muy buena y hasta pongo en mesa que me gustaría tenerte de nuevo, o sea, más veces aquí, que también nosotros nos preparemos más en temas en específico para que lo podamos pues desentrañar y la gente lo pueda consumir de manera más fácil, porque creo que temas que tengan que ver con ciencias ambientales, todavía la gente como que le rehuye porque no lo entiende, porque dice, no, es que hablan bien raro y yo no sé qué significa manganeso. No, pues lo de menos aquí justo la idea es generarnos espacios donde a través de también el lenguaje sea fácil de entender para las personas, y yo sí te reconozco, Erika, que tu labor como profesora te permite explicar de una manera súper detallada en donde una persona de a pie que en su vida había conocido estos temas le entiende, ¿no? O sea, estoy seguro que quien nos escuchó, todas las personas que nos escucharán lo habrán entendido, y quienes no, dejen sus dudas en los comentarios, pónganlos, hagan preguntas para que venga Erika de nuevo y pueda contestar esas preguntas, porque yo sé que cuando escuchamos estas cosas nos surgen un montón de dudas. Déjenla en los comentarios para que así ya amarremos aún más el poder tener a Erika de nuevo. Gracias. Y pues bueno, sin más por el momento, muchísimas gracias. Me gustaría darte de nuevo las gracias. Este proyecto de Contramáscaras apenas está empezando, o sea, tenemos de que 2 meses y medio haciendo esto, y abrazamos enorme a quien nos da la oportunidad de ser nuestra invitada, quien nos da la oportunidad y sobre todo el tiempo, ¿no?, de venir a este espacio, que no es fácil, y pues de nueva cuenta, muchísimas gracias, Erika, te lo reconocemos por el apoyo que nos das al proyecto en sí mismo. Tu presencia nos ayuda a que otras personas gusten de nuestro material, porque saben que es un material con ciencia detrás, ¿no? Claro que sí. Y pues eso, no sé si tú quieres decir algo, Che. No, Erika, pues muchas gracias por tu plática. Te pido una disculpa porque sabemos que sí, venías un poco cansada, y yo, no sé, es muy interesante, la verdad es que me gusta mucho esto y quise preguntarte ya ese último para quitarte un poquito más de tiempo, pero te agradecemos. Ojalá hubieras conocido a Jaime. A James, a Jaime, y pues aquí eres bienvenida para cuando gustes. Muchas gracias, pues gracias por la invitación, de verdad, este espacio. Y pues claro, cuando gusten, genial. seguimos hablando de No sé esto. si quieras dar un último mensaje a las personas, a aquellos que se quieran dedicar a lo que tú haces y demás instancias. Pues gracias por la apertura y ánimo a todos. No es una catástrofe, sí estamos viviendo un desastre climático, sí estamos viviendo ya estas cuestiones de los cambios, ¿no?, del clima, repercusiones, pero tenemos todavía tiempo para que podamos hacer con las pequeñas acciones esos cambios de proceso. Van a ser lentos, pero lo podemos lograr. Empezando a sembrar árboles, que es una de las prácticas que estamos haciendo en el campus de Izúcar de Matamoros. Genial. No, pues muchísimas gracias, y con ese último mensaje de ánimo, de esperanza, de saber que aún no todo está perdido, les agradecemos a quien nos acompañó a través del en vivo y a quien nos verá en YouTube. De nuevo, estos espacios son autogestivos, no hay nadie detrás del proyecto más que nuestras ganas de generar contranarrativas al estatus mediático que no permite que temas como los que nos comparte Erika lleguen a más personas. Y pues bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo el siguiente jueves a las 8 p.m. a través de nuestras redes sociales. Síganos en Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, y no sé si Erika tengas redes. No. De nuevo la vamos a traer, es un hecho.
trae temas muy chidos y pues eso, muchísimas gracias y hasta luego a todos. Adiós. Bye. Adiós. Ah, bueno, mínimo teníamos 3 personas para el final.